Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal Sheikha Forage una vez más, acá molestando, 24 del 4, año en curso. Espero que estén todos muy bien, como siempre en la práctica cotidiana. Y bueno, estuve observando algo que ya hace unos días, creo que menos de una semana aproximadamente, me percaté y bueno, tengo una persona que más o menos me habría confirmado lo mismo. Yo igualmente no hice ningún llamamiento espiritual para confirmar tal o cual cosa, pero bueno, hay una persona que en virtud de unas actividades que realiza está al tanto más o menos de lo que pasa en la calle en la cual vivo. Y amén de ello, bueno, evidentemente yo tampoco he observado ni escuchado actividad de una determinada persona, con lo cual, bueno, ella se evidencia que aquello que yo requería hace 2 meses atrás ya se ha concretado prácticamente casi en un 100%, ¿sí? Si ustedes buscan, hacen un escroleo de los que son los videos del canal, fíjense que hace unos 8, 12 o 16 videos atrás hay un video que se subió lo que es el área de la membresía, valoración del esfuerzo, creo que es una membresía intermedia, relativamente bastante accesible. Y allí se subió más o menos lo que se había hecho a nivel protocolar con este tipo de linaje espiritual, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la teurgia como tal, sí, que es una parte obviamente de lo que es el Lemegetón. Y yo había trabajado con una parte de esa teurgia, ¿sí? Entonces, a ver, dentro de lo que es el entramado, un poco más amplio en realidad de lo que es el Lemegetón, que es justamente la teurgia como tal, este linaje, ¿sí? Particular de entidades es bastante singular. No es muy llamado, no es muy expandido dentro de lo que es el ocultismo, y ciertamente tienen un muy buen rango de efectividad y predisposición para trabajar. Todos no, pero sí gran parte de ellos. Y a diferencia de lo que es la Goesia tradicional, este linaje no se estructura, digamos que únicamente bajo jerarquías, sino que en realidad más o menos opera en un sistema un poco más ambiguo, un poquito más intermedio y en muchos casos obviamente menos comprendido por todo lo antes dicho. Y entre estas entidades se encuentra un grupo llamado los príncipes errantes, ¿sí? Figuras obviamente cuya naturaleza no se fija, como habitualmente se conoce dentro del ocultismo, que más o menos un espíritu o un linaje o un grupo se sitúa en alguna dirección de lo que son, podríamos decir por ejemplo lo que es la rosa de los vientos, o un punto cardinal si se quiere para que todos comprendan, y tampoco en una función rígida, ¿sí? Sino más bien que se manifiestan estos espíritus con una movilidad y una adaptabilidad que evidentemente los distingue del resto por estas circunstancias. El origen de este linaje, bueno, ya para quien sepa o haya leído algo o haya averiguado a través de los espíritus, que es lo que yo siempre más recomiendo, este linaje tiene más o menos un origen que se remonta a lo que es la concepción distinta de lo que es el espacio espiritual, mientras que la Goesia clásica establece un orden jerárquico mucho más definido con, entre comillas, ¿sí? Duques, reyes, marqueses y otros títulos que más o menos responden a estructuras de poder relativamente estables. La teurgia, en cierto modo, introduce una, digamos que, fragmentación, si se quiere, del espacio en dominios direccionales, subdirecciones y zonas intermedias. Y en este contexto, justamente los príncipes errantes no pertenecen a un punto fijo, sino que transitan justamente entre estas divisiones, actuando como intermediarios, ejecutores o adaptadores en cierto modo de influencias. Y este carácter justamente errante no implica debilidad ni falta de identidad, sino todo lo contrario. Y su movilidad les permite operar en múltiples niveles sin quedar restringidos justamente a un solo ámbito. Y desde una perspectiva que nos atañe a nosotros justamente, que es la ocultista, ¿sí? Esto los convierte en entidades particularmente útiles cuando se trata de situaciones que requieren
modificación de circunstancias externas, desplazamientos, que es lo que me atañía a mí, cambios de entorno, también estaba en mi requerimiento, o alteraciones en dinámicas, vamos a ponerle establecidas. El término errante, para quien busque la etimología, en este caso no debe interpretarse como caótico. Existe una lógica, ¿sí?, en su desplazamiento, aunque no siempre sea evidente desde la percepción humana. Se mueven dentro de patrones que responden justamente a corrientes energéticas mucho más amplias, y lo que los vincula con procesos de transición y reconfiguración. A ver, voy a manifestar brevemente lo que requerí y después voy a continuar con lo que yo opino respecto a este linaje. Si yo hace varios meses atrás había tenido problemas con una persona, una vecina que es evangelista, que a mí no me molesta su fe, su creencia, si se quiere, si está perfecto, y a mí me encanta que tenga su creencia, y si la hace bien, mucho mejor. Lo que evidentemente yo tenía el problema que, como es una persona que conozco hace unos 35 o 40 años, 35 creo, es una persona a la cual le tengo un afecto, ¿sí? Más allá de que no comparta muchas cosas, parte de mi historia. Entonces no quería operar gravemente contra esta persona, a nivel espiritual claramente. Bueno, después de requerimientos y de cosas que tuve que hacer yo en el plano terrenal, ¿sí?, entonces acoplé lo espiritual con lo terrenal, y entre todo eso, ¿sí?, la persona es como que entendió, comprendió, etcétera, ¿sí?, y hoy por hoy bajó casi en un 80 o un 90% de todo lo que hacía a prácticamente nada. Y yo estoy fantásticamente en paz, por fin. ¿Por qué? Porque si no tenés que recurrir a algún tipo de actividad un poco más hostil, y estoy hablando de lo terrenal, porque uno va, dialoga, y si no te prestan atención, esto tiende a escalar. Y muchas veces las cosas no terminan bien, para uno o para otro. ¿Sí? Entonces, a los fines de evitar esas circunstancias, se acude muchas veces a lo espiritual. Entonces yo hice lo espiritual e hice cosas terrenales, ¿sí?, de las cuales evidentemente la persona carece de conocimiento, y evidentemente pude llegar a un fin que era el que estaba buscando, y hoy por hoy estoy en paz. Terminado eso, ¿qué pasó? El vecino de al lado de esta persona comenzó con una misma actitud, lo mismo y peor. Se dialogó con la persona hizo caso omiso, viste que se ríen, se burlan, bueno, perfecto, listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Llamé a lo que son el linaje, dentro de lo que es los cultos morteros en los que estoy, y lo que tiene este linaje es que, si bien es muy poderoso, tiende a ser extremadamente moralista, y si no encuadra tu requerimiento con el accionar de ello, con la objetividad que ellos tienen en cuanto a su actividad, no te toman un servicio. Y es lo que ocurrió conmigo. Llamo a los espíritus, dialogo con ellos, les manifiesto la situación y me dicen que no me van a tomar el servicio. Preguntado el por qué, me dicen porque la persona no tiene otro lugar donde ir, o al menos no ahora. Entonces no podemos exiliar a la persona de su lugar, del hogar en el que está, de la estructura en la que está. ¿Por qué? Porque no tiene dónde ir. Y digo, eso para mí carece de interés. En todo caso, se arbitrarán los medios a los fines de... El hecho es que, si bien uno puede obligar a los espíritus a... Ustedes me conocen perfectamente, yo no me manejo de ese modo, no me gusta. Entonces, ante la negativa justamente de este linaje espiritual, manifesté el ok, perfecto, gracias, y terminó ahí. Entonces, lo que por línea de culto mortero no trabajé, tuve que acudir a otros sistemas, otros linajes, y pude haber acudido a linajes mucho más agresivos, un sicariado hasta incluso, si se quiere. Pero bueno, evidentemente busqué sabiduría y llegué por sabiduría o por intuición o por inducción,
por parte de los espíritus al linaje de lo que es la teurgia como tal, y dentro de la teurgia a ese grupo en particular. ¿Por qué? Porque es un grupo, como bien manifesté, disculpen, es un grupo justamente que su misma naturaleza es más o menos lo que yo buscaba, una naturaleza errante, de actividad muy movible de un lugar a otro, era lo que yo necesitaba. Entonces busqué dentro de lo que es el sistema como tal. El sistema no lo apliqué, el sistema protocolar de llamamiento no lo apliqué conforme el sistema. Yo, bueno, después de años de experiencia, obviamente yo ya improviso y tengo excelentísimos resultados, porque ya no se trata tanto de seguir a pie de puntilla un protocolo. Pues yo siempre digo que el mago tiene que practicar, y cuando ya tiene una maestría, todo mago luego ya improvisa su propio sistema. Y lo que pasa conmigo y lo que pasa con ustedes seguramente, o con alguno de ustedes, o con lo que va a pasar en un futuro con alguno de ustedes. Entonces llamé justamente a estos espíritus, vinieron, ¿sí? Y se hizo un acuerdo, ¿sí? Se hizo un acuerdo, un trato, un convenio, un pacto, si se quiere, y se procedió. Y tuve muy buenos resultados, ¿está? Entonces, como bien manifestaba, lo que yo justamente necesitaba era un servicio donde se busca justamente un cambio tangible en la realidad, como justamente el desplazamiento de una persona, la disolución de una presencia incómoda o en su defecto la alteración de una situación persistente, y su intervención justamente pudo resultar particularmente efectiva en mi caso en particular. En cuanto a la naturaleza energética, hay un punto que suele sorprender justamente a quienes tienen contacto con este tipo de entidades, ¿sí? Su presencia ciertamente no siempre se percibe como densa, opresiva o agresiva. Por el contrario, en muchos casos, bueno, me disculparán, tuve que hacer una pequeña pausa. Como bien les estaba diciendo, la naturaleza, al menos del linaje como tal, o de este espíritu con el cual yo contacté principalmente y exclusivamente, no tiene una energía densa, opresiva o agresiva como comúnmente se podría considerar. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de izquierda. No, nada que ver, o al menos no nada que ver en cuanto a mi experiencia personal, propia mía, ¿sí? Sino, por el contrario, la manifestación justamente de este príncipe errante fue totalmente muy calma, una calma muy profunda, ¿sí? Una quietud que no es vacía, sino justamente cargada de intención. Y esta cualidad ciertamente ha sido comparada en distintas tradiciones también con la serenidad que se le atribuye a ciertas presencias angelicales. Yo esto lo manifesté en muchos de mis audios anteriores del canal, de que la presencia angelical pasa desapercibida, no se siente, salvo que se requiera, ¿sí?, que la línea angelical o el linaje angelical con el cual estemos trabajando haga sentir su presencia. Y en ese caso, aún así, todo siempre es muy sutil, extremadamente sutil, y cuando se manifiesta con más fuerza, tiende a ser una energía que te va a generar más una angustia o un llanto, pero no desde la tristeza o la amargura, sino desde una especie de angustia desde la felicidad, si se quiere, como para que se entienda la idea. Y en este caso, el espíritu no era muy tranquilo, una energía muy apacible, y fue... A mí no me molesta si tiene una energía agresiva, caótica o la que tengan, no, para mí carece de interés. Me gusta porque son experiencias que uno va asimilando, pero me es indistinto qué tipo de naturaleza tenga. Y en este caso, desde mi perspectiva, lo que yo percibí, experimenté, era de estas características, ¿sí? Entonces, a ver, esa similitud, si se quiere, no implica identidad, no se trata de la misma fuente angelical con esta, ni de una misma función, pero sí de una coincidencia en la forma en que se manifiesta la energía en determinados contextos. La tranquilidad que se percibe no es necesariamente benigna en términos humanos, si se quiere, es una estabilidad,
una ausencia de fricción, que justamente permite que el trabajo se realice sin interferencias emocionales o mentales. Y en este sentido, la experiencia justamente puede resultar, al menos para mí, engañosa, y para quienes evidentemente esperan una manifestación más dramática o incluso intensa. Como bien dije, el protocolo de contacto en este tipo de prácticas con estas entidades tiende a ser más directo cuando se comprende justamente su naturaleza, y a diferencia de sistemas más rígidos que requieren largas invocaciones, evocaciones, círculos complejos, grabados, o múltiples capas de protección energética, como eso ya lo he explicado en lo que es el área de membresía. Ya que está el área de la membresía, tenés infinidad de videos de carácter práctico, más allá de también hay la parte teórica, tenés toda la parte práctica, ¿sí? Lo que son defensas, limpiezas, destierros, exilios, servicios de execración, servicios para dinero, etc. No es un canal copy-paste, eso ya lo expliqué, pero tenés más o menos 1 o 2 servicios, más o menos de cada ámbito, como para que tengas una idea de cómo orientar justamente una práctica que quieras llevar adelante. No es que está al 100% todo detallado para que vos copies y pegues y ya está. No, el mago tiene que improvisar, tiene que crear su propia magia, pero tenés justamente toda esa información que es extremadamente importante. No la vas a encontrar en otro lado porque no te la van a dar, la tenés ahí en la que es la área de la membresía. Así que yo te diría que vayas y aproveche, porque aparte es una educación que vas a asimilar y que te va a perdurar por el resto de tu vida, y si vos lo pasás a tu descendiente va a perdurar de generación en generación, y la verdad que es extremadamente accesible, así que te diría que no desaproveches la oportunidad. Volviendo al eje temático, yo particularmente llevé adelante un llamado semicorto, si se quiere, si bien formulado, con una intención definida y sin dispersión, ¿sí? Y esto para mí fue suficiente para establecer el contacto con este espíritu, que justamente era un príncipe errante dentro de lo que es la teurgia como tal, ¿sí? A ver, esto no significa que el proceso sea superficial, no. La clave está, si se quiere, en la precisión, ¿sí? Un protocolo breve, pero bien ejecutado, tiene justamente más peso que una ceremonia extensa sin enfoque. Esto es coherente. En el caso específico de trabajos orientados a modificar una situación concreta, como la presente o como lo era en ese momento, con la presencia justamente de un vecino problemático, la claridad de la formulación del objetivo es totalmente determinante, ¿sí? La carga energética ofrecida como tributo pago también justamente, obviamente, juega un papel central. ¿Por qué? Porque nadie te va a trabajar gratis. Puede ser que algún espíritu tenga una cortesía y por ahí en alguna situación muy en particular, bueno, opte por, pero en su gran mayoría todo lleva un pago. Lo mismo que en la vida terrenal. Vos que me estás escuchando no vas a trabajar gratis, que no quita que por ahí puedas ayudar porque te nace hacerlo. Eso es otra cosa. ¿Ocurre? Sí. ¿Puede ocurrir? Sí. Lo mismo pasa con los espíritus. Siempre va el pago, pero no quita que por alguna circunstancia un espíritu diga: no quiero pago, yo trabajo, ¿sí? Y no te requiero una contraprestación, si se quiere, ¿sí? Tributaria. Entonces, a ver, la entidad actúa justamente en este caso dentro de lo que es un marco que reconoce la energía invertida como un componente del proceso. Una carga adecuada, coherente con la magnitud del pedido, contribuye obviamente a estabilizar la operación y a reforzar el vínculo establecido durante la ceremonia. Cuando este tipo de trabajo se realiza de forma correcta, obviamente, los resultados no suelen manifestarse algunas veces de manera inmediata ni explosiva. Hay casos excepcionales, sí, como por ejemplo la expulsión de un espíritu. Disculpen, como bien decía, justamente, para que algo sea inmediato o explosivo puede ocurrir, por ejemplo, en la expulsión o el exilio de algún espíritu que esté molestando, o puede ser en un servicio obviamente de limpieza de energía. Como si eso se establece en el mismo lado, si se quiere, que los espíritus, es instantáneo. Ahora, cuando hay que modificar cuestiones propias de nivel terrenal, es otro plano, y que si bien los espíritus tienen influencia acá, conlleva un proceso, conlleva un tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, evidentemente, bueno,
no se va a dar de manera inmediata, ¿sí? Y en lugar de eso se desarrolla justamente de un modo progresivo, integrándose en la realidad cotidiana de forma más o menos casi orgánica, ¿sí? Esto es coherente con la naturaleza de los príncipes errantes. ¿Por qué? Porque operan a través de lo que es la reconfiguración de circunstancias, más que mediante una cuestión de intervención abrupta, si se quiere. En un lapso, como bien dije, de 2 semanas, en aquel entonces, había comenzado yo a observar, porque yo lo escuché y yo lo vi, la persona manifestar que, bueno, evidentemente estaba en una situación de depresión, etcétera, y que no se sentía bien, y eso tuve un testigo, estaba mi padre a mi lado, estábamos tomando un café en el garage de nuestra casa y pasó la persona sobre lo que es la acera y o nos vio y no le importó, o no nos vio y lo comentó. Y ese fue el primer indicio. Y hoy, 2 meses después, bueno, ya como bien manifesté, la persona ya prácticamente está radicada, exiliada de acá, y evidentemente por suerte reina la paz en virtud de todo esto que les estoy contando, ¿sí? Entonces, a ver, con el paso del tiempo, aproximadamente en este caso, el transcurso de 2 meses, obtuve más o menos yo lo que yo quise. Y estoy sumamente agradecido, contento, y es por eso que hago mención justamente de este linaje, ¿sí? Habitualmente siempre suelo hablar de experiencias o de espíritus con los cuales yo ya he trabajado y tengo la experiencia. Es muy raro que me ponga a filosofar de algo que no sé. No me parece adecuado, no me parece coherente hacerlo, ¿sí? Puedo tirar alguna opinión, pero yo voy a aclarar que es un parecer y no es por una cuestión empírica que yo haya llevado adelante. Entonces, este tipo de resultados, desde mi punto de vista, refleja con claridad la forma en que operan este tipo de espíritus, este tipo de linajes, ¿sí? No fuerzan la realidad en un solo movimiento, sino que la reconfiguran paso a paso, utilizando los elementos disponibles dentro del entorno para generar el cambio requerido. No puedo decir muy puntualmente qué fue lo que pedí. Yo dije que la idea era que lo exilien y demás, pero había requerido que se susciten ciertas cosas para que evidentemente se proceda a... Bueno, todo eso que yo requería en forma detallada no lo puedo decir porque sería boicotear justamente mi propio procedimiento. Eso no se hace. Esto lo enseñé en uno de los videos que están en el canal. Les expliqué del porqué y con detalle y todo, búsquenlo, ¿sí? Creo que si ponen boicot en lo que es el buscador interno del canal, no de YouTube, del canal, creo que les va a salir el video. No me pregunten bien porque son más de 700 videos que hay en el canal, así que, pero si lo buscan lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, esto es un proceso que desde fuera puede parecer quizás casual o incluso lógico, pero que desde una perspectiva ocultista revela justamente una intervención estructurada. El hecho de que el resultado alcance un nivel cercano al 100% en un plazo de 2 meses no es casualidad y responde justamente a la combinación de varios factores: la correcta elección del tipo de entidad, la claridad del objetivo, la ejecución precisa del protocolo, la carga energética adecuada y evidentemente la coherencia entre todos estos elementos. Desde el estudio de lo que es el arteurgia, este tipo de experiencia refuerza la idea de que los príncipes, en este caso errantes, ocupan un lugar particular dentro del sistema. No son entidades de impacto inmediato, o al menos no en esta circunstancia. En otras seguramente sí, pero en la gran mayoría, en el grueso, no, ¿sí? Pero sí son altamente eficaces en procesos justamente de ajuste, desplazamiento y resolución de situaciones concretas. Y justamente su linaje marcado justamente por la movilidad y la adaptabilidad los posiciona justamente como agentes de cambio silencioso. No buscan imponerse de forma evidente, sino operar en los márgenes, digamos, donde las estructuras pueden modificarse sin generar resistencia directa. Esto justamente los diferencia tanto de las jerarquías más rígidas de lo que es la Goetia como tal, como de las entidades de naturaleza más elevadas dentro de lo que son los sistemas teúrgicos clásicos. Y en definitiva, desde mi punto de vista, ¿sí?,
o al menos como síntesis o corolario, trabajar con un príncipe errante implica comprender que el cambio no siempre se presenta, al menos en este caso puntual, por mi experiencia, que es de lo que yo puedo hablar, como ruptura, sino como reconfiguración. La ceremonia, aunque breve en su llamado, establece un punto de contacto suficiente cuando está bien ejecutada. La energía percibida, cercana a una tranquilidad profunda, permite justamente que el proceso se desarrolle sin interferencias. La carga ofrecida actúa como un estabilizador del vínculo y es el combustible que da inicio a todo el proceso hasta evidentemente llegar al resultado requerido. Y ese resultado, manifestado con el tiempo, confirma la eficacia de un sistema que, aunque menos conocido, posee una lógica interna sólida y coherente dentro de lo que es el sistema del ocultismo como tal. Así que la verdad que he tenido una experiencia extremadamente positiva, muy positiva. Estoy extremadamente satisfecho, conforme, contento, alegre, y quería justamente compartirlo con ustedes, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, yo jamás voy a recomendar un libro, jamás voy a recomendar a un autor, ni tampoco voy a hablar de algún mago. Lo que yo sí les puedo pedir es que llamen, o sea, sean coherentes con lo que hacen. Armen un andamiaje, una estructura, un sistema protocolar, llamen, requieran y llamen, insistan, verifiquen, tomen nota, vuelvan a llamar, cambien de día, de hora, etcétera, de enfoque, modifiquen el requerimiento, por ahí es un poco ambiguo, entonces evidentemente con el tiempo, es más, hasta les hice un video, un audio, de cómo tienen que requerir, así que no tienen excusas en cuanto a manifestar si tienen desconocimiento sobre lo que es el arte mágico. En el canal tienen todo. ¿Tienen muchas cosas que están en el área paga? Sí, pero tienen un montón que están de carácter gratuito. En este canal tienen absolutamente todo. Lo que tienen que hacer es tomarse un día, 2 o 3 días enteros para leer todos y cada uno de los títulos de cada uno de los videos que están en el canal. Y evidentemente van a ver que el canal es totalmente abarcativo a casi o prácticamente cualquier tipo de circunstancia que puedan ustedes llegar a tener. ¿Ah? Pero se tienen que tomar el tiempo. Tómense el tiempo, tengan un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo, virome, lapicera, lo que sea. Tomen nota, fíjense, escuchen, analicen y después a poner en práctica. El canal ya está y es extremadamente completo. Así que bueno, espero que esta experiencia con los príncipes errantes les sea de interés. Busquen información si quieren, pero especialmente llamen a los espíritus, conversen con ellos, utilicen las varillas de radiestesia en primera instancia si quieren. A ver, yo no las utilizo, pero si tengo que recurrir a una herramienta física para comunicarme, prefiero 1000 veces la varilla de radiestesia antes que el péndulo, y esos dos antes que cartas. Sí, la mancia para mí, yo la descarto, pero yo hablo por mí. Yo descarto las mancias. Voy directamente a un sistema de comunicación directa, que es lo que a mí me importa, que es, en este caso, las varillas, porque aparte encima son de metal, canalizan perfectamente la energía. Ustedes saben que la energía y el metal van de la mano, ¿sí? Y si no, bueno, en segunda instancia un péndulo y ya está. Hay otros sistemas, sí hay otros sistemas, pero o si no sé, busquen, hay unas runas daimónicas, incluso también están en el canal, búsquenlo, ahí se enseña el proceso, todo, así que búsquenlo, tienen un montón de herramientas, así que, y hablen directamente con ellos, que son la fuente del conocimiento. ¿Por qué? Porque un libro lo puede escribir cualquiera que es más o menos estudiado, se sienta y dice yo soy un gran mago y capaz que nunca aprendió una vela, que los hay, ¿sí? Y ustedes están confiados en que, ¿sí? y se van a llevar un chasco, o pueden tener problemas incluso, entonces no confíen. Si van a leer algo siempre tómenlo con pinzas, y guíense por
por la intuición de ustedes, la intuición y la coherencia, ¿sí? Por un lado la intuición acompañada del proceso analítico, para eso tienen cerebro, ¿ok? Y cuando vean que es viable algo, bueno, ahí proceden, con cautela, siempre, ¿ok? Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande, espero que esta experiencia, en cuanto a un resultado que tuve 2 semanas después de haber requerido los primeros indicios y 2 meses después, ya acá contento, alegre, con lo obtenido. Así que a dicho príncipe, desde ya, si me está escuchando, muchas gracias, y después seguramente lo llamaré más adelante, lo volveré a llamar para tener un diálogo con él, dar un agradecimiento y tenerlo siempre ahí en contacto, ¿sí? Porque aquellos espíritus que me responden y me dan un resultado, siempre trato de tenerlos bastante activos en mi vida, para que evidentemente el contacto no se enfríe o no se corte con el tiempo. Así que bueno, no los molesto más, les mando un abrazo, gracias a todos por estar en el canal. Recuerden que el canal, más allá de ser un legado para mi hijo, es un legado para todos y cada uno de ustedes, que son familia, si se quiere. Estamos más o menos hermanados, si se quiere, en una misma creencia, ¿sí? Cada quien en su creencia exclusiva, ¿sí? Unos serán wicanos, otros chamanes, otros brujos, hechiceros, marialionceros, quiballos, no sé, etcétera, lo que fuere. Estamos todos más o menos hermanados. Así que bueno, esto es un legado también para todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Así que la experiencia es desde el único lugar que me parece coherente hablarles. Se me cuidan, recuerden que tienen la membresía, se reciben donaciones si quieren. Nada, les mando un abrazo grande, se me cuidan, estudien, practiquen, ¿sí? Y bueno, nada, seguramente los estaré leyendo en caja de comentarios. Será hasta la próxima. Adiós.